Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos que es rarísimo. Un pequeño detalle que lleva siglos trayendo de cabeza a los expertos. La historia de un personaje anónimo que en mitad de la noche escapa corriendo desnudo. A ver, pongámonos en situación. El escenario, el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Hay caos, confusión, soldados y, de repente, en mitad de todo, el autor nos cuenta esto. Un joven que seguía a Jesús cubierto solo con una sábana es apresado, pero se las apaña para dejar la tela atrás y salir corriendo completamente desnudo. La pregunta es, ¿pero esto qué es? ¿A qué viene este detalle? Y, claro, esto nos deja con un par de preguntas que son clave. Primero, ¿quién es este personaje misterioso? Y segundo, que quizá es lo más importante, ¿por qué el autor del Evangelio de Marcos pensó que era buena idea incluir este momento tan peculiar y, francamente, un poco extraño? Pues eso es justo lo que vamos a intentar averiguar. Venga, pues vamos a meternos en faena y a preparar el terreno para esta investigación. A ver, ¿con qué contamos? Primero, que esto solo sale en el Evangelio de Marcos. Ni Mateo, ni Lucas, ni Juan dicen nada. Segundo, que pasa en el peor momento posible. Y tercero, y esto es clave, justo después de que el texto diga que todos, absolutamente todos, lo habían abandonado. Para intentar resolver este misterio no vamos a sacar la lupa de detective, sino una herramienta más bien intelectual. Un principio que nos va a ayudar a separar el grano de la paja y a quedarnos con la explicación más probable. La vamos a llamar la navaja del investigador. En realidad se conoce como la navaja de Occam. El principio, aunque suene muy filosófico, es súper simple. No multipliques las entidades sin necesidad. Que traducido al lenguaje de la calle viene a ser que cuando hay varias explicaciones posibles para algo, la más sencilla suele ser la correcta, la que necesita menos suposiciones raras. Pues esa va a ser nuestra guía. Vale, vamos allá. Primera teoría sobre la mesa. La podemos llamar la salida dramática. Y como su nombre indica, todo gira en torno al poder de la historia, de la narración en sí misma. La idea aquí es que no hay que obsesionarse con la identidad del chaval. O sea que el punto no es quién era, sino qué representaba. Que no es una persona histórica a la que ponerle nombre, sino una figura literaria, un recurso que el autor, Marcos, usa para dejar muy claro algo. A ver, para entender esto hay que mirar justo lo que pasa antes. Marcos acaba de escribir que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos. Y justo después, ¡pum!, aparece este joven, que es como la personificación más bestia de esa huida. Es el abandono llevado al extremo. Si poco antes todos prometían lealtad eterna, aquí vemos el resultado en su forma más cruda. La huida, y encima desnudo, lo que hace es subrayar la soledad más absoluta de Jesús en ese momento. Y es que, si lo pensamos bien, pocas imágenes pueden ser más potentes, ¿no? Alguien corriendo desnudo para salvarse. Es la definición gráfica del sálvese quien pueda, del abandono total. Una imagen que desde luego no se olvida fácilmente. Pero claro, ¿y si todo esto es demasiado simple? ¿Y si nos estamos perdiendo algo más profundo? Esto nos lleva a la segunda gran teoría, la del símbolo secreto. Una línea de investigación que sugiere que esta extraña escena es en realidad una pista oculta sobre la resurrección. Esta interpretación, hay que decir, es bastante más compleja. Aquí, el joven ya no es un ejemplo de fracaso, sino todo lo contrario. Sería un símbolo del propio Jesús, una especie de adelanto, una prefiguración de cómo él mismo va a escapar de las garras de la muerte. ¿Y en qué se basa esto? Pues en una conexión que la verdad es bastante llamativa. Resulta que en todo el Evangelio de Marcos solo aparecen dos jóvenes sin nombre. El primero ya lo conocemos, es nuestro fugitivo. El segundo aparece al final, en la tumba vacía, vestido de blanco, para anunciar la resurrección. ¿Es casualidad? Pues los que defienden esta teoría dirían que, de casualidad, nada. Y la cosa se pone más interesante con dos detalles lingüísticos casi de detective. El primero, la palabra griega para joven, neaniskos, solo aparece en estos dos pasajes en todo el Evangelio. Y el segundo, la sábana de lino, en griego sindon, es exactamente la misma palabra que se usa para describir el sudario con el que entierran a Jesús. La gran pregunta sobre la segunda teoría es, ¿no será todo esto demasiado rebuscado? ¿Demasiado complicado para el público al que se dirigía originalmente el Evangelio? Pensemos una cosa. Un evangelio en aquella época no era un texto para académicos. Era un mensaje que tenía que ser claro, directo, persuasivo. No un jeroglífico para que lo descifráramos 2 milenios más tarde. Al final, el debate es este. Por un lado, una explicación sencilla, directa, que encaja perfectamente con la historia que se está contando. Y por otro, una interpretación súper elegante, muy intelectual, pero que quizás exige demasiadas piruetas mentales al lector. Es decir, la gente que escuchaba esta historia por primera vez, ¿de verdad iba a pillar una referencia tan sutil?
Y bueno, además de estas dos grandes teorías, ha habido otros intentos, digamos, más directos. Gente que ha intentado ponerle nombre y apellidos a este fugitivo. Se ha dicho que podría ser el apóstol Juan, o incluso el propio Marcos, el autor, haciendo un cameo en su propia historia, al estilo de un director de cine. El problema de estas ideas es que, bueno, que no hay pruebas, son pura especulación. Un académico las definió de una forma que me parece perfecta. Un fascinante estudio sobre el ejercicio de la imaginación. O sea que son muy creativas, sí, pero con poco fundamento histórico. Y ojo, que incluso ha habido teorías mucho más rocambolescas que hablaban de rituales secretos y cosas así, pero todo venía de un manuscrito que, ¡oh, sorpresa!, desapareció misteriosamente y que hoy la mayoría de expertos considera que era un fraude moderno. Vamos, un callejón sin salida en toda regla. Bueno, pues con todas las cartas sobre la mesa llega el momento del veredicto, y para eso vamos a volver a nuestra herramienta, a esa navaja del investigador. A ver, si aplicamos la navaja de Occam, la cosa queda bastante clara. La primera teoría, la del recurso literario, es sencilla, encaja perfectamente en la narración y no nos pide que hagamos saltos de fe. Es muy plausible. La segunda, la simbólica, es verdad que es muy atractiva, pero nos obliga a conectar un montón de puntos sutiles, hacer muchas suposiciones. Es mucho más compleja y, por tanto, según Occam, menos probable. El gran pero de la teoría del símbolo es justo ese. Asume que el público original, la gente de a pie del siglo I, iba a captar todas esas referencias y conexiones lingüísticas tan rebuscadas. Y no hay que olvidar que un evangelio no es un libro de enigmas para iniciados, es un texto que busca convencer, que tiene que ser claro y directo. Así que, al final, la explicación más simple parece ser la más sólida. Lo más probable es que Marcos, como buen narrador, quisiera crear una imagen potente, una imagen imborrable del abandono total, y vaya si lo consiguió, un recurso literario brutal. Así que, en conclusión, el verdadero misterio no es la identidad de este fugitivo. Lo importante es lo que simboliza: el fracaso, el miedo y el abandono en su máxima expresión, el punto más bajo de sus seguidores. Y esto nos deja con una reflexión final sobre el increíble poder de la narrativa. Cómo un personaje anónimo que aparece y desaparece en un segundo puede dejar una marca tan profunda y transmitir una idea central de un modo mucho más potente que los propios protagonistas.